jóvenes? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión vamos a analizar nuestro tercer tema de nuestro curso de preparación para su examen Ceneval. Es importante comentarles, como lo he hecho en videos anteriores, que debajo de la descripción del video van a encontrar ustedes los enlaces para la bibliografía por si ustedes requieren de ampliar más los contenidos analizados y estudiados en cada una de las sesiones. Asimismo van a encontrar ustedes el enlace para revisar los ejercicios correspondientes a cada una de nuestras cápsulas. Recuerden ustedes que en cada una de nuestras sesiones está asignado un ejercicio que ustedes tienen que revisar una vez hecha la visualización de cada uno de los videos, ¿de acuerdo? Entonces aquí debajo de la descripción van a encontrar esos enlaces. El día de hoy vamos a comenzar con el análisis de nuestro tercer tema. Este tercer tema gira en torno al reclutamiento. El primer eslabón, la primera parte, el primer filtro de la administración del personal, ¿sí? ¿De acuerdo? La etapa de reclutamiento, recuerden ustedes, ¿no?, que es un conjunto de técnicas y procedimientos que están orientados, están diseñados para atraer candidatos, en este caso potencialmente calificados y capaces de ocupar los cargos dentro de la organización, ¿sí? El reclutamiento, en términos generales, pues consiste en realizar actividades relacionadas con la investigación e intervención, ¿no?, en las fuentes capaces de proveer a la organización del número suficiente de personas para conseguir los objetivos, ¿no? No obstante, sí es importante comentarles, incluso cuando analizamos nosotros este tema del reclutamiento durante los semestres en la universidad, nosotros llegamos a la conclusión de que en la etapa de reclutamiento exige, ¿no?, una planeación rigurosa, ¿sí?, y que esa planeación por lo menos está constituida por una secuencia de 3 fases. La primera de ellas es el análisis, ¿no?, sobre la cantidad de personas que requiere la organización. El segundo es lo que el mercado de recursos humanos puede realmente ofrecer, ¿sí? Y tercero, las técnicas de reclutamiento por aplicar o las técnicas de reclutamiento que la empresa necesita seleccionar, ¿no? Ok, bien. Es importante que nosotros tengamos en mente que este proceso de planeación de reclutamiento siempre va a girar en esas 3 cosas, ¿sí?, como la primera etapa fundamental de la administración del personal. Ahora bien, fuentes de reclutamiento. ¿Cuántas fuentes de reclutamiento existen? Existen únicamente 2, interna y externa. ¿De qué depende la selección o de qué depende de la decisión final de la empresa? Depende de muchos factores, ¿sí? Una empresa por lo regular siempre al momento de seleccionar la fuente idónea, el primer criterio que utiliza es la capacidad financiera. Aquellas empresas que tienen mayor capacidad financiera pueden tener ciertas ventajas de seleccionar cualquiera de las 2 fuentes, ¿no? Incluso la mayoría de ellas se van más a las cuestiones externas, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas a veces tienden a cubrir más sus vacantes de manera interna que externa, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya va a depender también del conjunto de características, ¿no?, y del medio ambiente en el cual se desarrolle nuestra empresa y sobre todo el giro propiamente de nuestra empresa. Entonces vamos a ir analizando cada una de estas fuentes, ¿de acuerdo? La primera de ellas, ¿sí?, es el reclutamiento interno. Siempre hay que tener en mente que el reclutamiento interno se considera interno cuando al presentarse una vacante, la empresa intenta cubrirla o llenarla, como la quieran llamar ustedes, mediante la reubicación de sus empleados, ¿no?, los cuales pueden ser ya sea ascendidos, trasladados o transferidos con ascenso. Por lo tanto, el reclutamiento interno implica primero transferencia de personal, ese movimiento de personas de un departamento a otro o dentro del mismo departamento. Ascensos de personal, lo que yo les comentaba, ¿no? Un trabajador lo promueven para un puesto de mayor nivel.
Transferencia con ascenso es cuando un trabajador se mueve de un departamento a otro, pero el cargo que ahora va a desempeñar es de mayor nivel. Pero también, como este proceso de reclutamiento implica un buen desarrollo de programas de desarrollo de personal y planes de profesionalización de personal, ¿sí? Entonces, otra forma de reclutamiento interno, así como las transferencias y los ascensos, es cuando los candidatos se presentan, ¿no? O los candidatos presentados por el personal de la empresa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, no? Es cuando la organización estimula a sus empleados a presentar o recomendar candidatos, ¿sí? Que están en este caso utilizando, ¿no? Uno de los vehículos más eficientes y de mayor cobertura. En términos generales, ¿qué es esto? ¿No? Es cuando nosotros como empresa le pedimos a nuestros empleados que recomienden a otros trabajadores, ¿sí? Que recomienden a otras personas. Es cuando la empresa le pide, ¿no? Recomendación o le pide un consejo a un trabajador que ya está dentro de la empresa si él quiere recomendar a alguien más, ¿de acuerdo? Este puede ser un amigo, un conocido, etcétera, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues este tiene innumerables ventajas, ¿no? Porque al recomendar a un amigo, ¿no? El que lo está recomendando se siente con un mayor compromiso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, incluso aquí faltó mencionar otro sistema de reclutamiento interno, así como las transferencias y ascensos que ya mencionamos, así como los candidatos que son presentados por el personal de la empresa. Tenemos también la cuestión sindical. En aquellas empresas donde hay sindicatos, sí, la empresa tiene que consultarles, ¿no? Incluso es parte de su obligación del patrón, ¿no? Que viene establecido en la Ley Federal del Trabajo. Tienes que consultarle, ¿no? Si en este caso el sindicato tiene la persona idónea para cubrir esa vacante. Si nosotros como empresa de estas tres formas de reclutamiento interno no llegamos, ¿no? O no podemos cubrir la vacante que necesitamos, forzosamente tenemos que hacerlo de manera externa, ¿de acuerdo? Entonces, tres elementos fundamentales de reclutamiento, tres formas: transferencias y ascensos, aquellos candidatos que son presentados por el personal de la empresa, que es cuando la empresa le pide a uno de sus trabajadores que recomiende a un amigo o un conocido, y la consulta al sindicato. El reclutamiento interno tiene distintas ventajas porque pues es más económico para la empresa, ¿no? Evitas gastos de publicidad. Es más rápido porque evitas las demoras, ¿no? Del reclutamiento externo, ¿no? Presenta mayor grado o mayor índice de validez y seguridad, ¿no? Porque pues ya se conoce al candidato, ¿no? ¿Sí? Es una fuente de motivación para los empleados, ¿no? ¿Sí? Quizá también se aprovechan, ¿no? Las inversiones de la empresa en entrenamiento personal, es decir, como ya no vas a invertir en reclutamiento externo, ese dinero mejor lo ocupas para programas de desarrollo de personal. Y sobre todo creo que lo más importante es de que el reclutamiento interno pues desarrolla ese espíritu de competencia entre el personal, ¿no? Como entra personal nuevo, te permite a ti ser más competitivo, ¿no? ¿Sí? Ok. Segunda forma de reclutamiento, segunda fuente, reclutamiento externo, ¿sí? Recuerden que el reclutamiento externo opera con candidatos que no pertenecen a la organización, es decir, cuando existe una vacante, la empresa intenta llenarla con personal de fuera, ¿no? En esta etapa de reclutamiento externo, sí es importante comentarles, y creo que ustedes también en este caso recordarán que el reclutamiento externo existen dos enfoques: el enfoque directo, cuando la empresa contacta de manera directa al mercado de trabajo, y el otro enfoque que es el enfoque indirecto, cuando se contacta a un intermediario, es decir, la subcontratación o el outsourcing. Recuerden que hoy en día hay una tendencia fuerte de que las empresas se quieren evitar propiamente el gasto de todo el sistema de reclutamiento y prefieren contratar a un outsourcing, ¿no? Pero también el enfoque directo también es totalmente válido, ¿no? Sí. Ahora bien, encontramos nosotros en el reclutamiento externo distintas técnicas, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Vamos a mencionar algunas importantes, ¿no? Primero, tenemos la consulta de los archivos de candidatos, ¿sí?
Recuerden de que todos los candidatos que se presentaron de manera espontánea o que no fueron seleccionados en reclutamientos anteriores, pues han de tener un currículo, ¿no? Han de tener una solicitud de empleo debidamente archivada en el órgano de reclutamiento, ¿sí? Esta primera consulta, sobre todo, es cuando, ¿sí?, nosotros como Departamento de Recursos Humanos tenemos archivado, ¿no?, currículos, sí, solicitudes de empleo de candidatos que vinieron a dejar sus papeles, pero quizá en esa primera vez no pudieron entrar a la organización, pero como ya tenemos nosotros propiamente sus archivos, en un segundo reclutamiento sí pudieran formar parte de la organización. Ese es otro tipo de reclutamiento externo, la consulta de nuestros archivos. La segunda forma, incluso lo mencioné ahorita, son las agencias de reclutamiento, el famoso outsourcing, ¿no? Que es, pues en este caso, cuando la empresa, ¿no?, contacta a organizaciones especializadas en reclutamiento de personal, ¿no? Este reclutamiento es a través de una agencia, ¿no? Pero también es importante comentarles que el outsourcing, pues, es muy costoso, ¿no? ¿Sí? Aunque está compensado por factores relacionados con el tiempo y con el rendimiento, ¿no? Digamos que sí es costoso, pero se complementa con tiempo y rendimiento, ¿no? Otra forma de reclutamiento externo que utilizan mucho las empresas hoy en día son las instituciones educativas, ¿no? Algunas empresas desarrollan ese sistema de manera continua como publicidad institucional, ¿no? En este caso, para intensificar la presentación de candidatos, ¿no? La finalidad, más que nada, es promover la empresa y crear una actitud favorable, ¿no?, describiendo la organización, sus objetivos, su estructura y las oportunidades de trabajo que ofrece. Prácticamente es cuando las empresas se acercan a las universidades para reclutar, ¿no?, a recién egresados, ¿no? Y finalmente, otra forma que podemos mencionar sería otras organizaciones, y esto es una tendencia nueva porque en algunas ocasiones los contactos existentes entre organizaciones, ya sea del mismo giro o de otros giros, ¿no?, llegan a formar cooperativas o organismos de reclutamiento financiados por un grupo de empresas, ¿no?, y que tienen mayor cobertura si operan por separado que si operan por separado. Es decir, este sistema de reclutamiento es, si en tu empresa, en este caso, llegó personas que no lograron entrar, me las pasas a mí, quizá en mi reclutamiento ellos pudieran, en este caso, ingresar, ¿no? Hay que recordar que en la mayoría de las ocasiones estas técnicas de reclutamiento se utilizan de manera combinada, ¿no? Es decir, a veces se consultan archivos y se van a instituciones educativas, o hay mezcla eh, de distintas técnicas, ¿no? Recuerden que los factores de costo y tiempo son sumamente importantes al momento de seleccionar la técnica o el medio más indicado para el reclutamiento externo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los medios de reclutamiento interno? Ya vimos ahorita las técnicas, las formas, ahora vamos a ver los medios que utilizan las empresas. Es decir, en dónde los encontramos, ¿no? Si nosotros hablamos de reclutamiento interno, podemos encontrar, por ejemplo, carteles. Es cuando la vacante, ¿no?, se coloca en pequeños carteles en sitios estratégicos de la empresa, ¿sí? Nosotros dentro de la empresa podemos encontrar, en este caso, un cartel donde se esté promoviendo una nueva vacante. También podemos encontrar nosotros la vacante en los pizarrones, ¿no? Este medio es similar al anterior, con la variación de que este se coloca solamente o se coloca únicamente un anuncio, ¿no?, en el pizarrón destinado a anuncios de la organización, en los famosos corchos, ¿no?, de las entradas, ¿no? Otro puede ser también el medio verbal, ¿no? Recuerden que este medio, pese a ser el más arcaico y simple, pues es el más efectivo para hacer llegar el mensaje, ¿no? Aunque también es el menos exacto, ¿no? Por lo que en este caso es recomendable al utilizarlo que no se sobrecargue la información del mensaje, ¿no? A veces se tiende a exagerar, ¿no?, lo que se ofrece en una vacante, ¿no? Y finalmente los famosos boletines, ¿no? Si la empresa lo cree conveniente, pues también puede emitir un boletín, un comunicado, un circular, ¿no?, con información respecto de la vacante, ¿no? ¿Sí? Y finalmente los medios de reclutamiento externo, vamos a mencionar los principales nada más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, ¿eh?
Pues recuerden de que la publicidad, ¿no? Siempre es un medio muy efectivo, ¿no? Pero también bastante caro, ¿no? Es un medio que se utiliza para atraer candidatos. El detalle es de que si es un poco costoso, por ejemplo, en un anuncio en el periódico, ¿no? Por lo regular en primera plana es más costoso, ¿no? Pero bueno, es un medio masivo de comunicación. Algunas empresas utilizan revistas especializadas, ¿no? Sobre todo cuando se requiere de personal un poquito más preparado, ¿no? ¿Sí? Y también la radio y la televisión, ¿no? Que juegan también papeles importantes para llegar a, o en este caso, que los anuncios lleguen, ¿no? A un mayor número de prospectos, ¿no? También tenemos dentro de estos medios de reclutamiento externo los carteles y las mantas. A veces encontramos nosotros cuando vamos en carretera algún anuncio en un cartel, en una manta, ¿no? Evidentemente esto es un método de bajo costo, aunque su rendimiento y rapidez pues depende de factores como la ubicación de la empresa, su proximidad, ¿no? A lugares donde haya movimiento de personas, la proximidad a las fuentes de reclutamiento, la visualización fácil de los carteles y mantas, la facilidad del acceso, etcétera, ¿no? Pero bueno, también siguen siendo estrategias bastante novedosas al momento de atraer candidatos a nuestra empresa, ¿no? Con esto estaríamos terminando nosotros esta tercera cápsula, la cápsula del reclutamiento. Vimos la importancia que tiene como primer filtro de la administración de personal, ¿no? Vimos sus formas, vimos algunos ejemplos, incluso también seleccionamos algunos medios que las empresas utilizan para atraer sus candidatos, ¿de acuerdo? Entonces, les reitero, como lo he hecho anteriormente, debajo de la descripción del video encontrarán enlaces para la bibliografía y también para la realización de los ejercicios correspondientes para evaluar esta sesión, ¿de acuerdo? Sin más ni más, me despido de ustedes y nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.